Pollo Sobrero, sobre lo que preocupa a muchos usuarios, el deterioro del servicio de los trenes, el deterioro del servicio ferroviario, si lo están deteriorando a propósito para privatizarlo y también, por supuesto, el paro del jueves próximo. Hasta las 0:30, ya saben, acá rige la ley de la selva. Pero vamos a meternos en lo que acaba de ocurrir en Los Ángeles con el presidente de la Nación como protagonista. Claro, esta foto que vas a ver ahora es la foto que publicitó en sus redes sociales. Y esta es en la que me quiero detener. La foto en la cual aparecen también Gerardo Huertain, el embajador argentino en Estados Unidos, y Karina Milei. ¿Por qué me quiero detener en la foto de Karina Milei? Porque fue una de las noticias de este fin de semana lo que encontró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Una sociedad offshore, una sociedad radicada en Estados Unidos, manejada por Karina Milei y por sus padres, Norberto y Alicia, que administró casi 3 millones de dólares en departamentos comprados allí en Miami entre los años 2018 y 2019. Es información muy sensible porque se contradice, se da de bruces con la declaración jurada más austera del gabinete, que es justamente la de la secretaria general de la presidencia. Y plantea varias preguntas incómodas, pero ante todo una central. ¿Alguien pagó la campaña de Javier Milei? ¿Alguien en especial pensando en que la ultraderecha cope esta cabeza de playa y proyecte desde aquí estas ideas al resto de la región y también al mundo? Porque puede ser una sospecha, puede ser una certeza para muchos, pero hay que probarlo. Y esta es una punta de un ovillo interesante para empezar a pensar si eso pudo haber pasado con un empresario local o con un empresario extranjero, como este que se mata de la risa haciendo los pulgares hace un ratito en Los Ángeles junto con nuestro presidente. La compañía era estadounidense, radicada allí, se denominó Alkari Investments LLC, que es la forma de expresar allí el formato de estas empresas que no dan demasiadas explicaciones sobre sus accionistas. Y la denominación Alkari responde al acrónimo de Alicia y Cari, o sea, la mamá de Javier Milei y la hermana, ahora secretaria general de la presidencia. Esto consta en documentos a los que accedió, por ejemplo, Emilia Delfino, del diario AR, donde aparece, reportado por la Organized Crime and Corruption Reporting Project, esta serie de compras en Miami, donde mucha gente de guita argentina deposita su dinero, pero sin declarar. No solamente se da de bruces este hallazgo con la declaración jurada de Karina Milei, sino también con el relato que ha construido el presidente sobre sus orígenes, sobre su familia. La familia, dice la leyenda, dice el relato oficial, es una familia de clase media que empezó en clase media baja, un chofer de colectivo que trabajando las fiestas, porque ese día se quedaba con toda la recaudación, se pudo comprar el colectivo, después se compró otro y otro, se hizo del control de una línea que después le vendió a un pulpo que se llama Dota, que hoy tiene un montón de líneas de colectivos. Claro, hasta ahora eso no era óbice para que Milei dijera: en la pandemia recompusimos relación con padres con los cuales se había dejado de hablar mucho antes y yo decidí hacerme cargo de la manutención de ellos, por eso, entre otras cosas, recompusimos a instancias de Karina. Esto, de vuelta, se contradice completamente con 3 millones de dólares en una cuenta en Miami y al menos 3 departamentos comprados allí entre los años... cuatro propiedades, pasa que no fueron todas al mismo tiempo, pero llegó a comprar 4 propiedades entre los años 2018 y 2019, justo cuando Milei empezaba su proyección pública hacia lo que luego, en 2021, se convertiría en una banca de diputado nacional. Claro,
Ese lugar, esa plataforma, sirvió para comprar importantes condominios. Ustedes van a ver ahora las fotos de, por ejemplo, Aria on the Bay, que es uno de los condominios donde estaban estos 4 departamentos que compraron por $2.700.000 en esos años. Ahí está la bahía, ahí están las islas Venice están enfrente, un lugar soñado para muchos argentinos que ven ahí no solo el paraíso playero, sino también la posibilidad de inversiones, ¿no? La posibilidad de hacer una rentabilidad en dólares con inversiones afuera del país que en este caso no tienen ni rastro de haber sido declaradas. El vocero presidencial respondió muy equívocamente a la consulta de estos periodistas de investigación sobre si había declarado o no ante la FIP esto Karina Milei. Por la cantidad de tiempo antes que estaba en su patrimonio, no necesariamente tuvo que haberlo presentado como declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, pero de vuelta, lo que aparecen son un montón de preguntas. Hubo un juicio contra los Milei por falta de pago de una hipoteca que complementó el $1.000.000 líquido que llegó desde acá para comprar estos departamentos, estos condominios. El juicio terminó en una intimación, le iban a ejecutar los departamentos hasta que apareció de repente una suma de unos $2.300.000 producto de la venta de esas propiedades para levantar las hipotecas. Claro, el último departamento ya fue vendido con Milei diputado, después de 2021. Esto terminó de venderse hacia 2022. Y las preguntas son muchas. Primero, ¿por qué lo ocultaron? No era para hacer bandera, pero ¿por qué? Hasta ahora el relato que primó fue el de esa familia esforzada que, laburando en las fiestas, se hacía su camino hacia la clase media acomodada. Alguien que tiene $3 millones, perdón, pero no es de clase media, ¿no? Ya está en otra liga. ¿Por qué dijo que había aceptado hacerse cargo de ellos en la pandemia si ellos 1 año y medio, 2 años antes ya tenían esta guita? ¿O no era de ellos? Porque esa es la pregunta que también surge. ¿Es verdad toda esa historia de autosuperación de su padre o es una tapadera? Porque, francamente, hacen falta respuestas. De vuelta, no es algo concluyente que surja de la investigación, pero hacen falta respuestas, como cuando se subieron el sueldo Milei y todos sus ministros de la noche a la mañana. Y después, bueno, se hizo el enojado el presidente cuando se convirtió en un escándalo nacional. Pero las preguntas son muchas más. ¿Qué rol jugó esta empresa Dota, que ahora, como digo, monopoliza un montón de líneas de colectivos? ¿Puede haber sido uno de los apoyos? ¿Puede haber venido de afuera del entramado político-comunicacional empresarial que, por ejemplo, prohijó la gesta de Donald Trump en las redes? Porque Steve Bannon es un hombre que ha movido mucho dinero en Europa. Y la verdad, la campaña de Milei fue barata en comparación a las campañas de los políticos que lo antecedieron, pero fue una inversión muy cuantiosa en redes sociales, como la que tiene este señor, Elon Musk, la del pajarito. Claro, si alguien financió la candidatura presidencial con el objetivo de obtener luego un régimen como el de incentivo a las grandes inversiones que podría usufructuar este hombre, Elon Musk, todavía es una incógnita. Pero lo que no es una incógnita es de quiénes se está rodeando Milei y qué política exterior está haciendo más vinculada a sus intereses particulares como referente de esa ultraderecha que como presidente de los argentinos. Fíjate dónde estuvo hoy el presidente, además de en esta foto con Elon Musk. Dio una conferencia a donde se explayó, a donde abundó largamente sobre el capitalismo, sobre Occidente, sobre la historia de las ideas, sobre el Estado. Hasta el conflicto en Medio Oriente habló de nuevo. Bueno, si te alejás bien, lo que vas a ver es el escritorio. ¿Qué dice el escritorio, el atril, en el cual estaba hablando Javier Milei? Es lo mismo que dice atrás, Milken Institute. ¿Quién es Michael Milken? El que inventó el Milken Institute. Es el hombre que
inspiró a Gordon Gekko, al villano de la película Wall Street de los 80. Fue el hombre mejor pago de Wall Street en su momento. Fue condenado por fraude bursátil. Estuvo preso un tiempo. Este hombre que ven aquí. Y luego, después de como 20 años de trajinar tribunales, por supuesto, adobado por sus miles de millones, terminó indultado por Donald Trump. Este hombre entró en una debacle a fines de los años 90, se declaró culpable de 6 cargos de fraude, fue multado con el pago de $600 millones y sentenciado a 10 años de prisión, aunque después fue liberado tras 2 años de pena, antes de ese perdonazo de Donald Trump. Un buen muchacho, Milken. Claro, son las amistades de Milei, lo que rige la política exterior y en este caso el 4º viaje a Estados Unidos que hace el presidente sin agenda oficial. No es que va a la Casa Blanca, que tiene reuniones con los altos funcionarios que le podrían destrabar un crédito, que se vincula con, no sé, grandes empresas que estén pensando concretamente en algún proyecto en Argentina. No, él va con Elon Musk poco por cholulismo, un poco por veneración de estos tecnócratas mesiánicos que, bueno, lo seducen, como Milken. Claro, el prontuario de Milken es muy poco conocido, pero en uno de los viajes anteriores, el que hizo en febrero, el que fue a ver a Donald Trump a una conferencia conservadora que se encontró tras bambalinas, que estuvo 1 minuto y medio nada más con el expresidente norteamericano que quiere volver a hacerlo en noviembre, se gastó casi 40 palos de la nuestra. Porque estos viajes, este fue el primero con el avión presidencial. Estos viajes, aunque no sean con el avión presidencial, insumen dinero público. A aquella cumbre conservadora en la que visitó Trump se fue con una comitiva de 12 personas. Alojamientos, viáticos, cosas. Estuvo 1 minuto y medio. 1 minuto y medio con Trump. Sacaron la cuenta en un portal y esa razón de 400 lucas por segundo que se gastó en esa photo opportunity. Pero, claro, nos estamos peleando, los argentinos, a través de Milei, con los países que más nos compran, con los países que más invierten en Argentina, todo en aras de esta agenda hiperideologizada de un presidente que hizo de la política exterior eso, una proyección de sus propios prejuicios. El ministro de Transporte español desató un pequeño escándalo con una declaración francamente impropia para que la haga un ministro extranjero, que fue esta, escucha. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo, hoy acabó su fosa. Óscar Puente es el ministro de Transporte español que dijo esto que no correspondía. Correspondía a una queja formal, porque un ministro del gobierno español dijo que nuestro presidente consume sustancias. Algo que vos podés pensar, que yo puedo pensar, pero que no corresponde que diga un ministro extranjero. Claro, la queja no vino de Cancillería y fue en un tono que elevó el tono de la disputa hasta niveles estratosféricos. Este es el comunicado que sacó la oficina del presidente el viernes pasado, repudiando estas calumnias e injurias de Puente contra el presidente, pero luego desplegando una cantidad de prejuicios que incluyen toda la plataforma electoral de Vox, la ultraderecha española, para las elecciones del mes que viene. Escucha esto. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción. Ya sentenció prácticamente el gobierno argentino. Dobló la apuesta. Mucho peor que lo que dijo Puente sobre él es esto que dice Milei sobre el presidente español. Pero sigue. Después dice
que las políticas migratorias de Pedro Sánchez ponen en riesgo a las mujeres españolas, reproduciendo un prejuicio de la ultraderecha española que dice que los negros, los árabes, los inmigrantes en España violan mujeres. Esta mañana le preguntaron a Adorni de dónde saca eso el presidente, se lo preguntó una periodista española, mujer. Y le pidió el mail para responderle otro día. Eso hizo Adorni. Fíjate que también dice que está en peligro la unidad del Reino de España porque Pedro Sánchez pactó con separatistas. Es calcado el discurso de Pedro Abascal, de Vox, con quien planea verse Milei dentro de 2 semanas en España, en pleno tramo final de la campaña contra quien gobierna en el país que todavía hoy es el principal inversor en Argentina. Claro, España, Brasil antes, México, con quien también se carajeó, Colombia, y China, por supuesto. La semana pasada, después de una gira, un periplo por China que terminó en un desastre, Diana Mondino desplegó su racismo y dijo que en la base científica, el observatorio del espacio profundo que tiene China en Neuquén, no sabe si había personal militar. Ella dijo que no, que nadie identificó personal militar, pero que son chinos, son todos iguales. Esto lo dijo en París de regreso de China, donde había intentado Santiago Bausili destrabar la renovación del canje de monedas para que China le siga prestando a la Argentina, como le prestó el año pasado para pagar sus importaciones, unos 5.000 millones de dólares. O sea, estas bravuconadas nos van a costar a nosotros por lo menos 5.000 millones de dólares que hay que pagar a partir de junio de importaciones que durante la gestión anterior se pagaron con este canje de monedas. Ya venía mal igual, ¿eh? Nosotros se lo venimos diciendo desde febrero esto. Ya venía mal. Pero después de esto, después de la mojada de oreja que representó entrar al observatorio a instancias de la general Laura Richardson del Comando Sur norteamericano, bueno, es otro cantar. Si a eso le sumás que la semana pasada misma el jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, se reunió con la jefa de la oficina de Taiwán en Argentina, que es el enemigo declarado de una China que considera a Taiwán su territorio, bueno, no hay que aclarar demasiado más cómo va a seguir esa relación con nuestro principal comprador, que está dejando de serlo, porque ahora le está empezando a comprar más carne a Brasil y menos a la Argentina. Son cosas que empiezan a poner en crisis a una diplomacia con motosierra, una contradicción total. Por supuesto que podría aprovechar sus amistades Milei para traer inversiones al país, pero insultar a los mayores clientes, a los mayores inversores, a los países vecinos, porque son zurdos, es toda una novedad. Claro, el problema es que los amigos, por ahora, mucho ruido y pocas nueces. Fíjate, después del encuentro de hoy, Elon Musk sacó este tuit. Hace instantes, hace un ratito. Primero puso gran reunión con el presidente Javier Milei, Elon Musk, y después lo citó y puso recomiendo invertir en Argentina. No había trascendido nada de la reunión anterior de Milei con Musk, que fue a solas, que no tuvo técnicos relacionados con el litio, pero se sabe que Elon Musk quiere el litio argentino para las baterías de sus autos eléctricos Tesla, que además acaban de perder el tope de las ventas de autos eléctricos a nivel mundial a manos de una empresa china, BYD, Beyond Your Dreams, que justamente no va a hacer negocio con Argentina por este clima hostil. Me decían el otro día, en China empieza a verse Argentina como un país no tan amigable. Hace un par de meses nos invitaron al BRICS, los chinos, al grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como potencias emergentes del siglo XXI. Bueno, Argentina rechazó el convite, esto molestó allá, pero ahora la situación es mucho más tensa. No es solo Elon Musk que mete un tuit, pero por ahora pocas nueces. Los sectores que más lo apoyan a Javier Milei, entre ellos, por ejemplo, muchos empresarios del sector agropecuario,
que tenían expectativas en este cambio, que tenían expectativas en que levante el cepo, en que elimine las retenciones, en que elimine toda intervención del Estado en un mercado que ellos siempre soñaron libre, tampoco están apostando mucho. Mira, estas son las liquidaciones de soja hasta ahora. Lo de arriba es lo proyectado. Esto lo mostró Emanuel Álvarez Agis en una charla que dio para Portafolio Personal la semana pasada. Esta era la estimación que hacían de liquidación de la cosecha a esta altura del año. Y la raya de abajo es lo que están liquidando realmente. En este último mes fue un 20% menos, pero en marzo también había sido menor que lo esperado. Durante abril, que es cierto, tuvo algunas lluvias, tuvo un paro de aceiteros, pero sobre todo tuvo muchos productores diciendo esperemos, porque este dólar no nos conviene. El ingreso de camiones con granos al Gran Rosario fue el más bajo desde 2002, con excepción obviamente del año pasado cuando la cosecha había sido un desastre por la sequía. ¿Qué más? Las grandes molineras del margen del Río de la Plata tuvieron que importar soja de Paraguay para mantenerse activas porque justamente los productores argentinos no les entregan sus granos. La importación de soja hasta ahora es récord también y es más del doble que la de un año normal, con la excepción de vuelta del año pasado, en la cual tampoco en la campaña del año pasado alcanzaban los granos locales para mantener activas esas grandes moliendas. Ahora, a esta altura del año pasado, con una cosecha que era la mitad de esta, los productores tenían más granos entregados como proporción del total que los que tienen ahora. Tenían un 8% de la cosecha liquidada con precio fijado y hoy tienen solo el 6%. Algunos escucharon hace un mes al ministro Caputo decir no vamos a devaluar, no va a subir el dólar, no nos van a dar el brazo a torcer, liquiden ya. Algunos hicieron caso, liquidaron, otros esperaron hasta hoy. Y los que esperaron ya saben que cobran un 10% más porque subió la soja por las inundaciones en Brasil. ¿Qué pasará de acá en adelante con todas estas variables? Porque hoy al productor no le conviene ni el tipo de cambio ni el precio de la soja. Está esperando que suba un poquito más para liquidar. Y la presión de Milei y de Caputo vuelve a aparecer para que liquiden. Claro, hay buena relación, hay confraternidad, van a la rural todo el tiempo los funcionarios de Milei, cuando no almuerza Francos ahí, almuerza Cunio Olivarona, como hoy, van a conversar distintos funcionarios al edificio nuevo ahí de Palermo al lado de la rural, del lugar donde tiene espacio la exposición rural. Bueno, de hecho, aunque muchos productores simpatizan con Milei, saben que se viene una rural bastante devaluada. Va a estar el toro campeón, como siempre, pero maquinaria agrícola nada, no se está vendiendo nada. Igual que autos, se está vendiendo la mitad que el año pasado. Stands del Estado, no hay plata. Y había un montón de stands del Estado en la rural, ¿eh? Las provincias no están poniendo stands en la rural de este invierno. Va a ser una lágrima. ¿Por qué no ponen las provincias? Le dicen, si me ve el presidente, si nos ven de Nación que ponemos guita en un stand en la rural, nos ahogan más de lo que nos están ahogando. Bueno, no pasa nada. Afinidades ideológicas. Pero claro, de vuelta, contrasta mucho tanto entusiasmo con tan poca liquidación. Uno de los que estuvo la semana pasada en la rural fue Juan Paso, el secretario de Producción. Este hombre que tiene cada vez más poder, una especie de número 2 de Toto Caputo. Les dijo, el problema que tenemos es que estamos embarazados del gobierno anterior. Sí, usó esa figura, rarísimo. Pero después uno de sus asesores de Caputo, le dijo a los referentes ruralistas, ustedes tienen que aprender a endeudarse en dólares. Tienen que aprender como sector a aprovechar las ventajas de un sistema financiero que a ustedes les presta en dólares. Un par se miraron, se acordaron de cuando se endeudaron en dólares con Macri y se acordaron también de cuando se endeudaron en dólares en la convertibilidad. Prefieren no recordar demasiado porque ese ciclo terminó
con un récord de campos rematados por las hipotecas que no se pudieron cubrir con esos precios de la soja, con ese dólar atrasado. Ecos que vuelven, en este caso, a la macroeconomía. Hay otro caso muy interesante de alguien que, como dicen los yanquis, no pone su billetera donde está su boca. Es el caso de Marcos Galperín, quizás el más fanático de los empresarios mileístas de la Argentina, que le hizo pito catalán al Banco Central, que decidió directamente ignorar una obligación que firmó Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, y que dijo, ¿saben qué? Yo no tengo por qué cumplir con esto. Cuando uno paga con una billetera electrónica en un QR de Mercado Pago de Marcos Galperín, si no es Mercado Pago la billetera electrónica que tiene uno, si es Modo, si es Ualá, si es Getnet, si es la de algún banco, cualquiera que sea, uno paga con el QR, pero no lo dejan usar las tarjetas que tenga cargada en esa billetera. De vuelta, salvo que sea Mercado Pago. Si uno vende a través de Mercado Libre, tampoco puede cobrar con otro sistema de cobro que no sea el de Mercado Pago. Por eso, hoy, Modo, que es la principal competidora, le inició una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso anticompetitivo de su posición dominante en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos competidores, comercios y consumidores. ¿Por qué debería importarte esto a vos? Bueno, porque un usuario que no puede pagar con la billetera propia, como debió haber empezado a pasar el miércoles pasado, 1 de mayo, y como no pasa, repito, estuve todo el fin de semana pagando para ver qué pasaba con los postnet de Mercado Pago y nada. Solamente te deja pagar debitando de la cuenta que tengas asociada a esa billetera electrónica, pero nada de lo que tengas cargado ahí. ¿Por qué debería importarte? Bueno, porque el consumidor que puede usar sus tarjetas accede a beneficios, a descuentos, a veces a devoluciones. Con alguna tarjeta en determinados comercios te devuelven un 20%, un 30%. Y además porque es la libertad, ¿no? Supuestamente la competencia es lo que le permite al consumidor hacer lo que quiera, pagar con lo que quiera. Además conviene cuando hay inflación del 10% mensual pagar con tarjeta y no en efectivo, o sea, patear el pago para fin de mes. Pero los comercios tampoco pueden cobrar con la empresa que le ofrezca, por ejemplo, mejores comisiones. ¿Viste que hay un montón de lugares donde dicen no acepto Mercado Pago? Bueno, es por las comisiones que les cobran a esas personas. Ellos no pueden elegir si quieren vender por Mercado Libre, cobrar con otra billetera. Y eso tiene una forma jurídica que se llama venta atada. Eso está prohibido. Es un comportamiento monopólico en perjuicio de consumidores y competidores. Bueno, el Banco Central ya 2 veces le había dicho a Galperín que tenía que hacer esto. El miércoles pasado tenía que entrar en vigor. Para algunos parece que las leyes no corren. Pero además estuvimos mirando el balance que presentó Mercado Libre ante la Securities and Exchange Commission. Lo miramos con el equipo de investigación económica de la ley de la selva que compartimos con la gente del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía de Rosario. Y encontramos esta perlita, mirá. Hace años que Galperín invierte más en Brasil y en México que en Argentina, a pesar de que acá tiene beneficios fiscales, subsidios, que superaron el año pasado los 100 millones de dólares, que en esos otros países no tiene. Pero en Argentina, y esto es lo notable, aplica un margen de ganancia de casi el doble que en esos otros países. 23% es el margen operativo promedio. Ahí tenés, mira, a ver si no te tapo la columna, ahí. Tenés los ingresos netos primero, luego los costos directos en cada uno de los países, luego la ganancia, restando ese costo de los ingresos, y el margen directo en cada país, el margen operativo. Ese margen operativo en Brasil, en el
año terminado el 31 de diciembre de 2023 fue 24,1%. En México fue 20,6%. En Argentina, mirá, 43%. Vos que tenés un comercio, vos que vendés en Mercado Libre, ¿ganás el 43% de lo que te entra? Bueno, capaz sí, qué suerte. En ese caso, lo loco es que además esto viene creciendo. En 2021 fue 34%, en el 2022 fue 40% y en 2023 fue 43%. De todas maneras, no es algo solo aplicable a Galperín ni a los que no liquidan su producción de granos en el campo. Nadie está invirtiendo en la Argentina. Mirá lo que midió Orlando Ferreres, por ejemplo, para el mes de marzo, una caída del 12%, que además se profundiza respecto de lo que venía ya cayendo desde el verano, desde antes de que asumiera Milei, con la agudización de esta crisis económica y la expectativa de que alguien iba a devaluar e iba a deprimir el mercado interno. Porque la apuesta del gobierno hoy es una apuesta por la deflación, que es una apuesta muy riesgosa. Una apuesta que puede terminar en una depresión que ya empieza a insinuarse en muchos sectores y que recién estamos viendo la punta del iceberg. Fíjate, la última semana en alimentos y bebidas efectivamente hubo deflación. Yo te muestro siempre esto. Ay, qué lástima que quedó para arriba la barrita porque es bien vistoso que la última, que tiene el menos, es negativa. Claro, no están acostumbrados acá los que hacen la gráfica que dé para abajo el precio de los alimentos. Pero da menos 1% en la última semana. Ya todas estas últimas semanas, fíjate, salvo una que dio 1,5, habían dado casi nada. ¿Desde cuándo? Desde la 3 de marzo. ¿Por qué? Porque no hay plata. Porque están comprando la gente 20% menos leche, 30% menos queso crema, 45% menos postrecitos. Y claro, uno va a la farmacia, por ejemplo, y hay 35% de descuento en shampoo, que llegó a costar 4 lucas, ahora cuesta 3. 25% de descuento en talcos, en otras cosas, qué sé yo. Es la paz de los cementerios. Se están frenando los precios en niveles altísimos en comparación con sueldos que se quedaron ahí abajo. Fíjate, esta es la inflación mensual y la interanual, la inflación que incluye todo, también los servicios, que la semana pasada decidieron congelar, decidieron evitar que aumente el gas, por ejemplo, en este mes de mayo, que iba a tener un sablazo tremendo, y evitar aplicar la indexación de la luz, que ya viene aumentando. Pero fíjate, esta es la inflación mensual, no de alimentos y bebidas, todo. Milei festeja estar bajándola de ese 25% que generó la devaluación de Caputo. Pero la está bajando a niveles muy parecidos a los que tenía Massa, cuando le estaba explotando esa papa caliente que él decía que había venido a administrar, con un catastrófico 12% mensual. Bueno, ahora estamos de vuelta en ese catastrófico 11%, y aunque dé, bueno, quedaron mal también los meses, qué pena, aunque dé ese mes, que es el mes de marzo, aunque el siguiente, que es abril, dé debajo del 10%, bueno, vamos a estar ante un proceso de inflación altísima en términos interanuales. Y el tema es que esto que pasó en los últimos meses es muy fuerte para licuar todo lo demás. Por ejemplo, los precios aumentaron ya en lo que va del gobierno de Milei más o menos un 100%. Lo que valía 1.000 ahora vale 2.000. Los sueldos no aumentaron en esa misma cuantía. Y eso es lo que le permitió llegar al famoso superávit fiscal del primer trimestre, que se va a repetir también en abril. ¿Cómo llegó a ese superávit fiscal? Ahorrando en estas cosas. Se lo venimos mostrando, pero acá está agregado para todo el primer trimestre. De todo el primer trimestre se ahorró casi 3 billones en jubilaciones, casi 2 billones en obra pública, casi 1 billón en subsidios a la energía, que no pagó simplemente, pero que se están acumulando como deuda y que va a tener que pagar. Más de 600.000 millones de pesos en salarios, esto es los empleados que perdieron 20% de su poder adquisitivo en estos meses, nada más, los empleados del Estado.
Más de 500.000 millones en transferencias a provincias, que incluye, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, que hay un montón de docentes que no están cobrando porque no los gira la nación. Y casi 500.000 millones de dólares en lo que no llegó a los comedores, por ejemplo, de la gente que pasa hambre, los famosos programas sociales. Claro, esto, la inflación, esta licuadora, permitió generar ese superávit. Pero el efecto es sobre el bolsillo de todos nosotros es demoledor. Y sobre la inversión, como vimos recién, también. Fíjate, cuando salió el billete de 2.000 pesos hace un poquito más de un año, fíjate lo que garpaba. En febrero de 2023 salió. Y fíjate para lo que alcanza hoy. Que se vean las dos, porque es muy impactante el contraste, justamente. Con 2.000 pesos, me corro, con 2.000 pesos hoy no te compras ni 2 leches larga vida. En 2023 te comprabas 11. Con 2.000 pesos hoy, con este mismo billete, te compras medio kilo de yerba. Y en febrero de 2023 te comprabas 2,5 kilos. El 1,5 kilos casi de asado se convirtió en 1/3 de kilo. Porque está a 6 lucas. Por ser bueno, ¿no? Depende de dónde. Lo que antes servía para 3 botellas de vino, ahora alcanza para media. Y los 2 kilos de helado se redujeron a 1/4 kilo. ¿Es todo esto atribuible a Milei? No, para nada. Buena parte es atribuible a Sergio Massa y ese 10% de los salarios que se comió la crisis del año pasado. Pero el grueso es derivado de la mega devaluación de diciembre. Y claro, también se jacta, además del superávit, de las reservas del Banco Central, Milei. Pero también, fíjate lo que encontraron del mate rosarino. Lo que sumó reservas fue un saldo de la balanza comercial positivo por la recesión, que hace que no importemos nada. Fueron esos 11.000 palos de importaciones que no se garparon. Y ahí está explicado casi la totalidad. De lo que restó reservas, fíjate también qué interesante de ver, el grueso es deuda. ¿Por qué? Porque se siguió pagando tanto la deuda a tenedores privados como la deuda a organismos internacionales. Pero además se le atrasaron liquidaciones al contado con liqui, que por el dólar soja que se siguió haciendo, no entraron a las reservas, y eso hizo que se escurrieran 12.000. Contra las 17.000 son 5.000, que es más o menos lo que le vamos a tener que dar a los chinos por la burrada racista de nuestra canciller. Perdonen mi francés, pero la verdad que es lo que fue. Decía que el riesgo de una depresión es severo y es lo que pasa con el empleo. Recién hay datos muy preliminares sobre esto, apenas de los primeros 2 meses de Milei, diciembre y enero. Pero fíjate, la motosierra castigó dentro del empleo registrado más a los privados que a los públicos. Y ahí es a donde se va a sentir más en estos próximos meses. En la medida en la que siga sin haber plata para el postrecito, para la carne, para el vino, para los helados, para la ropa, va a seguir pasando como pasa, por ejemplo, en la fábrica de Taverniti, que la semana pasada suspendió a 2.000 de los 5.000 obreros que tiene, la mayor fábrica de jeans del país. Va a seguir pasando como pasa en las fábricas de autos. Hoy se conoció que cayó de vuelta la producción, de vuelta la exportación y de vuelta las ventas al mercado interno de autos. Son una lágrima las terminales. La gran pregunta es quién va a aguantar en ese contexto en el cual el gobierno apuesta por una deflación, los magnates dicen apoyar a Milei pero no apuestan por él, y lo que rige es la más pura ley de la selva.